Si estás arrancando en la calistenia, este video es especial para vos. Pero si simplemente querés saber cómo aumentar tu cantidad de pull-ups, quédate que te voy a mostrar unos ejercicios para poder progresar y realizar la técnica de manera correcta. Si retomamos a las bases biológicas del hombre, las pull-ups o dominadas le han permitido a la especie sobrevivir durante miles de años. Por ejemplo, al escapar de algún depredador trepando un árbol o superando algún obstáculo en el terreno natural. De niño seguramente lo hacías instintivamente mientras jugabas en la plaza, pero de grande, si no incluís las pull-ups o ejercicios de tracción en tus entrenamientos, se convertirán en un patrón el cual se irá perdiendo, posiblemente junto con la fuerza del tren superior. Hoy en día la vemos como una técnica gimnástica utilizada para entrenar la fuerza de tracción, la cual consiste en acercar la carga en la fase concéntrica, es decir, en el momento que subo, la carga se acerca al elemento. En este caso el elemento sería la barra. La forma de entrenar cada técnica va a depender de la experiencia previa que tenga la persona, la fuerza, la movilidad, el historial de lesiones, entre otros. Pero entonces, ¿qué debo hacer para mejorar mi cantidad de dominadas? Vamos a tener que enfocarnos en ejercicios en donde se trabaje la fuerza de este patrón de movimiento del que venimos hablando, la tracción. Veamos una serie de ejercicios progresivos. El ring row es un claro ejemplo de lo que venimos hablando, ya que mejorará nuestra fuerza de tracción del tren superior en etapas iniciales. Será importante mantener todo el tiempo una posición de hollow y llevar las anillas a la altura del pecho. Si lo comparamos con el ejercicio que veremos a continuación, este será de menor complejidad, pero claro, para que sea más fácil o más difícil, dependerá de los grados de inclinación. Por ejemplo, al colocarnos de manera horizontal con respecto al suelo, la dificultad del ejercicio aumentará. Pero si no tenés anillas, no te preocupes. Las Australian Pull-Ups serán una de las mejores progresiones para mejorar la fuerza de tracción del tren superior. Con agarre prono, es decir, con el dorso de la mano mirando hacia nosotros y manteniendo la posición de hollow, al igual que el ejercicio anterior, vamos a traccionar intentando llevar nuestro pecho hacia la barra. Será muy importante que los codos no se abran hacia afuera, porque este es un error muy común que se suele cometer, incluso en la técnica de las pull-ups. Podemos aumentar la dificultad del ejercicio realizando la tracción desde una posición más horizontal. Otra progresión podrá ser la jumping pull-up. La posición de partida será con una leve flexión de cadera, mientras el tronco y los brazos se encuentran extendidos por completo. La flexión de cadera actuará como sinergista, es decir, como ayudante en la tracción, pero para realizar correctamente el ejercicio, la tracción la debemos realizar con el tren superior y no con el empuje que nos puede generar las piernas. Como bonus tenemos la posición de hollow, la cual va a ser clave para fortalecer la zona media permitiendo la transferencia entre trenes. Si no sabes bien lo que es, acá te dejo un video donde explico todo en relación al hollow y la zona media. El ejercicio consiste en tener las lumbares completamente apoyadas, estiro la punta de los pies para activar mejor los músculos del tren inferior, activo el abdomen, brazos extendidos y cabeza neutra. Todos estos ejercicios que venimos viendo podrán ser utilizados en un futuro como parte del calentamiento, a medida que vayas adquiriendo experiencia, cuando ya puedas realizar varias dominadas y empieces a realizar ejercicios más complejos. Se convertirán en ejercicios muy interesantes para utilizarlos como por ejemplo en un calentamiento específico. Y por último, veamos la técnica correcta de las pull-ups o dominadas. La posición de partida será colgados de la barra, agarre con pulgar con las manos levemente más ancho que los hombros y en posición de hollow. La pull-up con agarre pronador es la que realizamos con las palmas hacia el frente, es decir, con el dorso de la mano mirando hacia nosotros. Y es el agarre más interesante ya que es transferible en cuanto a progresiones y a los demás ejercicios. Comenzamos con una retracción escapular y traccionamos de la barra subiendo nuestro cuerpo en bloque, sin perder la posición de hollow, llevando los codos hacia los 45 grados respecto del hombro. El movimiento se completa cuando el mentón esté por encima de la barra. Los errores más comunes son flexionar rodillas o cruzar las piernas. Esto no nos permitirá reclutar el glúteo y de esta forma perderemos activación en la zona media. Otro error es traccionar con un agarre abierto, abriendo incluso los codos.
Si bien el agarre abierto se podría considerar como una variante de las dominadas, para realizar y ejecutar una técnica de manera adecuada se debe llevar los codos apuntando al suelo o levemente hacia atrás. La diferencia a la hora de reclutar los músculos es superior que realizando las dominadas llevando los codos hacia afuera. Incluso de esta manera estamos exponiendo a la articulación a posibles lesiones. Otro error será quedarse colgado. Al quedarse totalmente colgado, se va a generar una inestabilidad en el hombro. Por eso no es lo mismo partir de la pull-up con una retracción escapular, es decir, estando armado, que estando en posición de dead hang. Por último, doblar la espalda y perder la posición de hollow, perdiendo también la activación de la zona media. Bueno, eso fue todo, espero que te sirva para mejorar o poder realizar tu primer dominada. Déjame un comentario si se te ocurre algún otro posible ejercicio de progresión y cualquier duda o si querés algún tema en especial para próximos videos, hacémelo saber debajo. Gracias.